El nombre de Dios no es un nombre. El nombre de Dios es una palabra. Ese nombre que se pronuncia Yod-Hei Vav-Hei, que se pronuncia Jehová, que se pronuncia Yahvé, o que se reemplaza en algunos casos como el Señor, Adonai, el Altísimo, o simplemente no se pronuncia. Ese nombre no es un nombre, es una palabra. Y esa palabra tiene un significado. Esa palabra significa lo que es, o bien el que es. Por lo tanto, cuando el primer mandamiento señala Anoji Yod-Hei Vav-Hei Eloheja, es decir, yo soy el que es tu Dios. Yo soy el que es tu Dios. ¿Qué significa entonces? El que sea tu Dios. Yo soy el que sea tu Dios. O lo que tú has concebido como tu Dios. Tu Elohim. Y hay que prestar especial atención en los mandamientos, porque los mandamientos son los que van a dar el marco de referencia para poder idear tu Dios. Un Dios único, singular, como tu propia singularidad, porque tú eres único y tu Dios es único y para ti. Tú lo creas y es para ti. ¿Y cuáles son las limitaciones? Las limitaciones están en los mandamientos, las leyes. Esas leyes fundamentales son las que sirven de marco, de referencia, para darle forma a ese tu Dios, a ese tu Elohim. Entonces hay que prestar mucha atención a cada uno de esos mandamientos, comenzando por el primero. Porque los mandamientos nos dicen, tu Dios, ese que es tu Dios, lo es si cumple, si está dentro de estas leyes, que son los mandamientos. Si no, no es un Dios verdadero. Si no, no es Dios. Es una falacia tuya, una imaginación tuya, o algo que has comprado. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Bueno, para algunos son 10, para otros son 12, pero básicamente son siempre los mismos. Y hay que darle importancia de acuerdo a la prioridad que tienen esos mandamientos. Por eso el primer mandamiento se presenta a sí mismo, diciendo, yo soy lo que es tu Dios. Yo soy el que sería tu Dios. El que te libera de las opresiones del mundo y de tus propias limitaciones. Es decir, que la primera condición, la primera ley, es que aquel que sea tu Dios, o aquello que sea tu Dios, tiene que ser, una energía, un poder, que es lo que significa Elohim. Eso que hemos traducido como Dios se refiere a un poder, a una fuerza trascendental. Fuerza o poder de trascendencia, de evolución. Eso es un Dios. Eso es un Elohim, como está escrito. Entonces, el primer requisito que tiene que cumplir, o que tú tienes que ver para asegurarte de que es un Elohim, aquel que es para ti, aquel que has creado para ti,
es que cumpla con el primer requisito importante, la primera ley, el primer mandamiento. Tiene que servir para la liberación de la persona humana, tanto de sus propias limitaciones, sus limitaciones internas, como liberarlo de las opresiones, de los límites que te pone la sociedad, el mundo. Y eso es perfectamente coherente, porque un Dios, un Elohim, es una fuerza, un poder de evolución, de trascendencia. Por lo tanto, si es algo estático, algo que no te puede hacer cambiar y que no puede ayudarte a vivir en libertad, entonces no es un Dios verdadero, no es un Elohim, es una imaginación tuya o es una aberración. El segundo mandamiento dice: y no habrá otro Elohim, no habrá otro Dios, no habrá otra fuerza o poder trascendental fuera de aquel que tú has decidido que sea. El Dios que has creado es uno y único. Y continúa diciendo el primer mandamiento, no el segundo mandamiento, perdón. Continúa diciendo este mandamiento: que ese Dios no será imagen de nada conocido en la naturaleza, y nombra ni lo que está en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, ni sobre las aguas, ni adentro del agua, etcétera, etcétera. Es decir, el universo conocido dentro de lo que podríamos llamar la naturaleza. No puede ser un ser de la naturaleza, tu Elohim. Tu Dios no puede ser algo que se parezca a nada que esté en la naturaleza. Algo concreto, algo físico. ¿Por qué? Porque ahí perdería la coherencia. Porque ningún ser de la naturaleza es libre, no tiene ninguna libertad, cumple sus ciclos. El ser humano está por encima de todos los seres de la naturaleza porque tiene una capacidad, y esa es su libertad, su conciencia, su conocimiento, etcétera, etcétera. Tenemos que convenir entonces que no somos animales. Tienes que convenir que tú no eres una planta y no puedes aspirar a que tu ideal máximo sea una planta, porque eso sería contraevolutivo, sería contratrascendental. He ahí la coherencia en el segundo mandamiento. El tercer mandamiento, la tercera ley, aconseja que no harás cosas, no juramentarás, no tomarás decisiones públicas en nombre de tu Dios. ¿Por qué es eso? Porque eso traería confrontación. Recuerda, Dios es un ser singular creado para ti, que eres un ser singular. Es decir, que cada persona tiene su Dios o su versión de Dios, en el caso de que a veces se parecen. Tal vez se parecen en las formas, en las religiones, en los rituales, pero cada uno tiene su versión de Dios. Entonces, hay otras versiones de Dios que podrían ser mejores que las tuyas. Entonces no puedes poner tu versión de Dios, tu idea de Dios, tu creación de Dios, por encima de la creación de los demás, tan solo porque es tuyo. Y decir, todo lo que hago lo hago por causa de este Dios que tengo, porque sería además exculparte. Eso trae confrontación, imposición, y sería incoherente. Sería incoherente porque estaría destruyendo la primera ley,
que es la de liberación de las opresiones. Ahí tú pasarías a ser el opresor, oprimir a partir de la única verdad que es tu Dios. Así nada podría existir, todo sería una confrontación, no habría forma de convivencia. Es coherente, es el tercer mandamiento, la tercera ley, que hay que tener en cuenta a la hora de crear y de repensar y de idear tu Elohim, tu Dios. El cuarto mandamiento habla del Shabbat. Shabbat significa cesación, culminación, terminación. Lo que dice el Shabbat no es que haya un día específico, no se refiere a una fiesta o a un día de descanso. Shabbat significa cesación, y la explicación es porque todo lo que ha sido creado se creó en un tiempo de 6 partes, llamados 6 días, pueden ser días, pueden ser años, son fragmentos de tiempo, en 6 partes de tiempo, y en la séptima, ese tiempo tiene que culminar, tiene que cesar. Eso significa que tu Dios, el Dios que te has creado, no puede permanecer indefinidamente de la misma forma en tu idea y en tu relación. No puede permanecer exactamente igual. Tu Dios también tiene que evolucionar. Tu idea de Dios tiene que cambiar. Lo que yo propongo personalmente, y respetando el saber de lo antepasado, es que en el séptimo día, que no importa qué día sea, pero que sea el séptimo día, una vez a la semana, hagas una recapitulación y veas si hay algo que está mal, si hay algo que no concuerda, si ha habido alguna incoherencia de tu parte, porque esos atributos que le das a Dios son los atributos a los que tú debes aspirar a tener y que los debes practicar. Y una vez cada 7 años, llegado el séptimo año, tienes que cambiar de Dios. No significa que tengas que destruir lo que has construido, significa que tienes que empezar a pensar qué cosas le faltan, qué cosas se pueden mejorar, qué otras aptitudes, qué otros conocimientos que no tenías. Bueno, en ese séptimo año vas a hacer esa experiencia, esa exploración. Entonces tu Dios ya no va a ser el mismo que era hasta ese momento. Va a haber evolucionado. Entonces así tiene coherencia, porque todo debe evolucionar, por lo tanto cambiar. El quinto mandamiento, la quinta ley, es la que dice que debes honrar a tus antepasados de la misma forma en que honras lo actual, lo presente. Esto se ha traducido de manera errónea como respetar al padre y a la madre, y en realidad se refiere a lo antepasado, que es Abi, padre, como se tradujo, pero que significa también antepasado, y al Ima, que se tradujo como madre, pero también que quiere decir la actualidad, el tiempo actual, los tiempos actuales. ¿Por qué tienes que respetar ambas cosas siempre? Porque nada de lo que conoces vino por sí solo, sino que ha sido tomado de algo que estuvo en lo antepasado. Incluso el propio Dios que has creado para ti podría estar retrasado respecto a otras opciones mejores. Entonces, tienes que tener en cuenta y respetar de la misma forma a aquel Dios que creaste, porque cuando llegue el séptimo año, el Shabbat,
y cambies y evolucione tu Dios, no va a significar que tu Dios estaba errado, que la idea que tú tenías estaba equivocada, sino que aún no habías aprendido algunas cosas. Pero no debes destruirla o anularla. Debes respetar tanto lo nuevo, presente, como lo antiguo, antepasado. El sexto mandamiento ya es más puntual y tiene muchísimo que ver con la ética humana. Por lo tanto, tu Dios, el Dios que has creado, tu Elohim, tiene que respetar también esas éticas. Sexto mandamiento, empiezan este tipo de leyes que son más puntuales. Una de ellas es no matar, es decir, no destruir a otro, no quitar la vida a otro. El Dios que tú te hayas creado no puede ser nunca explicación para destruir a otro, ni puede ser nunca la razón por la cual tú destruyes a otro, ni puede imponerse a los demás a través de la destrucción. Hablando con un ejemplo muy simple, los asesinatos que cometiera la iglesia son aberración. No, eso no es espiritualidad. Los asesinatos que han llevado adelante el Estado, que lleva adelante el Estado de Israel, cuando dice que es por voluntad o por causa de su Dios, está cometiendo una aberración criminal. No es espiritualidad eso. De la misma forma, cuando un yihadista del Islam se inmola para asesinar a otros en nombre de su Dios, eso también es aberración. Eso no es espiritualidad. Ese no es un Dios. Después hay otros mandamientos, por ejemplo, el de engañar. No se puede utilizar un Dios para engañar a otros, para mentir. No puedes crearte un Elohim, ni un ideal de engaño, que incluya el engaño. No existe el engaño provechoso. Engañar a los demás, sabiéndolo, conscientemente, eso no es tu Dios. Eso no es un Dios, es una mentira, es otra aberración. También, otro de los mandamientos habla de manipulación, y no de engañar a tu mujer, a tu esposa, a tu pareja, como se ha mal traducido. Habla de manipulación, es decir, utilizar ese Dios, ese Elohim que te has creado, esa fuerza trascendental, para manipular la vida de los demás. Por eso nunca evangelices a nadie. Mantente con tu Dios, y si alguien te consulta, consulta a partir de ese ideal, de esa idea, de ese Elohim, de ese Dios que has creado para ti. Pero nunca manipules. Otra habla de que no se puede robar. Ahí hay otro fallo de traducción, porque en realidad lo que dice es secuestrar. ¿Y qué significa secuestrar? Bueno, lo que hablábamos antes sobre la evangelización, es decir, utilizar a tu Elohim, a tu Dios, y esa idea de Dios, esa supuesta religión, esa supuesta espiritualidad tuya, con el fin de llevar a adeptos a tu lado, es decir, para lograr algún tipo de estatus social o de reconocimiento público. No es para eso. Por eso las religiones, lamentablemente, siempre van a estar al borde o infringiendo absolutamente este mandamiento.
Por lo tanto, su Dios es una aberración. Otro de los mandamientos dice que no codiciarás la vida de los demás, sus bienes, sus mujeres, sus criados, etc. Básicamente, la vida que tienen los demás. Es decir, que no utilizarás, no crearás para ti un Dios que te ayude a ser otro, que no eres tú, o que te ayude a perseguir el sueño de ser aquello que no eres, a tomar el lugar de otro. Porque tú eres único y no estarías respetando esa unicidad, esa singularidad. Tú eres único y vales por ti mismo, de la misma forma en que tu Dios es único y vale por sí mismo. Y me está quedando un mandamiento más, que es el acusar a otros o levantar falso testimonio. Siempre se está muy cerca de echar culpa a otro sobre los males que existen, pero tu Dios no debe estar para eso. Tu Elohim no es su función esa, la de indicar y culpar a otros por el mal. ¿Por qué? Porque podrías equivocarte. Y si te has equivocado, has cometido un perjurio, has engañado, has destruido, has pasado por alto otras leyes. Entonces nunca lo uses para culpar a los demás, ni para culpar lo que te sucede, para excusarte de la vida que tienes, etc. Si sigues estos mandamientos, que son los mandamientos que han sido escritos, entonces el Dios que construyas, si se ciñe a estos mandamientos, es un Dios verdadero. La sorpresa más grande quizá, o la novedad más grande de esta interpretación, es que no existe un Dios para todos. No existe un Dios universal y único para todos. Existe un Dios para cada uno, un Elohim para cada uno, una fuerza, un poder trascendental, evolutivo para cada uno. Tú tienes a tu propio Dios. Tienes que enmarcarlo dentro de estas leyes. Entonces sabrás que es el Dios correcto. El nombre es casi irrelevante, pero podría significar mucho para ti. Entonces búscale un nombre si deseas, pero lo importante es que los atributos de tu Dios no se salgan de los 10 mandamientos de las leyes. No hay un Dios universal, no hay un Dios para todos, hay un Dios para ti. Y entre todos, al estrechar lazos, al convivir, podemos aprender de los demás y de sus dioses. Pero no prestes atención a cualquier Dios que te presenten. Siempre piensa en los mandamientos, en estas leyes, y fíjate con mucho cuidado si estos Elohim son verdaderos Elohim, o son falsos, o son aberraciones. Cuídate y presta atención a los mandamientos. Y ahora sí, ahora que tienes y que has reconocido que tienes un Dios para ti, un Elohim para ti, que es tuyo y que es tu protección, que es tu ideal de ser, y que es el que te puede llevar más allá y liberarte y hacerte evolucionar y trascender y hasta vencer a la muerte. Entonces, abrázate a Él y cuídalo, porque ese Dios
es parte de ti.